Hola gente de YouTube, bienvenidos a la saga de videos sobre técnicas de integración. En esta ocasión, tocará revisar el método de integración por partes. ¿En qué consiste? Bueno, este método nos permite resolver integrales de funciones que pueden llegar a expresarse como un producto de una función. ¿A qué nos referimos? Veamos en los siguientes ejemplos. ¿En qué integrales conviene usar este método? Bueno, como mencionamos anteriormente, conviene cuando se expresa como un producto de una función integral. ¿A qué nos referimos? Bueno, aquí esto es una función que está representada en un producto de x a la 3 por la exponencial a la x a la exponente a la 2. Esto es un producto. Y aquí en esta también tenemos un producto de una función, donde x por la tangente de x. Y aquí no parece muy claro de dónde viene el producto, pero es fácil saber que el seno al cuadrado de x por 1 que se puede representar como dx. Esa es la función en un producto. Para entendernos mejor, veamos la siguiente definición. La definición del método de integración por partes la tomamos a partir de la regla para derivar un producto de dos funciones, que después integraremos en ambos lados, donde observamos que la integral de la derivada f de x por g de x es igual a el producto f de x por g de x. Esto por por propiedades de la derivada y de la definición de la integral indefinida. Así, de lo anterior obtenido de nuestra integral de la derivada de f de x por g de x, igualado con la integral de la derivada del producto de dos funciones, intercambiamos la igualdad para observar el siguiente paso, donde despejaremos la segunda integral, a lo que finalmente nos da esta fórmula, que así vista se parece mucho a la que ya conocemos como integración por partes. Con nuestra fórmula final obtenida, reemplazamos tanto f de x, g de x, f derivada de x y g de x por unas variables más sencillas, que en este caso las llamaremos como u y b. Así también con sus respectivas derivadas tenemos nuestra fórmula final, donde la integral de u por la derivada de b es igual a u por b menos la integral de b por du. Si esto es fácil de recordar, no es fácil de recordar, hay dos formas de recordar lo fácil esta fórmula de integración por partes. La primera es que es como si hiciéramos una regla de 3, donde u por b y b por du, con una carita sonriente. Ahora, que si no se nos queda este método, podemos aplicar el clásico de acordarnos de una vaca vestida de uniforme. Ahora, vamos a ver unos ejemplos sobre cómo trabajar con este método de integración por partes. Ejemplo número 1. Esta es una sencilla y una clásica. La integral de x por a la exponencial con exponente x de x. Tomaremos en cuenta que esto es u y bb, donde esto es u y esto es la derivada de b, que con la fórmula que tuvimos sabemos que es por una vaca vestida de uniforme, para acordarnos. Y de ahí
saber cuáles nuestros valores de u y de u. La u es la de función de f y la derivada de b es la derivada de g. Que esto nos quiere decir que tomamos u como x y su derivada es de x. Y la derivada de b, x, es igual a la exponencial a la x, ya que esta no cambia, por lo general la derivada de a la x es e a la x, por lo cual, sustituyendo en esta fórmula, tenemos que u de x por e a la x de la b menos e a la x por du, e a la x de x. Y integrando esa función, sabemos que es e a la x más la constante de integración. Así tenemos nuestra primera integral resuelta. En nuestra segunda integral a trabajar, tenemos que el producto de la función x al cuadrado por coseno de x a la de x. Así que trabajaremos una vez más con la integración por partes u por dv, que, conociendo la fórmula, es u por b menos la integral de b por du. Una vaca vestida de uniforme. No olvidarlo. Presentamos aquí nuestra notación para recordar. Es importante y bastante bien colocar así los valores de u y de v y de u y de u y b para no confundirnos. Ahora, x, ¿quién tomaremos como la derivada de b? En este caso será muy fácil pensar que sería la función trigonométrica porque estas las solemos saber en general. En este caso, para llegar a coseno de x, la función que debe ser como b debe ser seno de x, para así llegar a su derivada, que es coseno de x de x. Tenemos que entonces será dv y x será u, que la derivada de u es 2x a la 2x. Sustituyendo por sustitución aquí, tenemos que x cuadrado por seno de x menos la integral de seno de x por 2x a la de x. Despejando esto, tenemos la integral de x por seno de x. Para poder resolver esta, una vez más, tenemos que realizar la integración por partes. Y en esta integración igual haremos lo mismo. Tomaremos el seno de x por dx como dv y x como u. No lo hice bien. En fin, la derivada de u es de x y al saber que la derivada de seno de x para llegar a ella es con la variable menos coseno de x. Y así llevándonos a su derivada seno de x. Esto por recordar los anteriores propiedades de las derivadas. Un consejo es el hecho de que es mejor hacer esto de dv, buscar la derivada con funciones que sean fáciles de derivar o que tengan memoria de ellas, como las funciones trigonométricas o unas sencillas, como x. Porque si fuera como x cuadrada, nos llevaría a un montón de álgebra para terminar de realizar dv, lo cual no nos conviene. En fin, aplicando la integración por partes una vez más, tenemos que ahora menos 2 tiene como producto a toda la integral de x menos coseno de x menos por menos coseno de x. Así, resolviéndola, de menos x coseno de x, sabemos que menos por menos es más y la integración de coseno de x es seno de x, bueno, menos seno de x, más la constante de integración. Así, haciendo el producto de 2, tenemos que nuestro resultado final de x cuadrada por seno de x
más 2x coseno de x menos 2 seno de x más c. Así finalmente tenemos nuestra segunda integral resuelta. Ahora, para la tercera integral, nos encontramos con una curiosa integral, ya que es el arco tangente de x por dx. Igual aplicaremos la integración por partes y la respectiva fórmula que ya conocemos, una vaca vestida de uniforme. Ahora, aquí uno se preguntará, ¿cómo podremos aplicarla aquí ya que solo tenemos una función arco tangente? Bueno, aquí supongamos que va a haber un 1 que lo tomaremos como la derivada de b. Así sabemos que para llegar a esa derivada es con x, mientras que el arco tangente de x, su derivada es una derivada inmediata que es 1 sobre 1 más x cuadrada de x. Y dv de x es igual a dv igual a dx. Sustituyendo, tenemos que x por arco tangente de x menos el arco tangente, la derivada del arco tangente de x, que para resolverla es simple. Solo tenemos que, para integrar esto, debemos conseguir la derivada de 1 más x cuadrada para decir que tenemos un logaritmo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, ya tenemos a x. Ahora solo nos faltaría 2, que la podemos conseguir por medio de álgebra diciendo que 2 sobre 2 es 1. Y separándolos por un medio y por 2x, aplicamos el método de sustitución que ya vimos anteriormente. En este caso, para no confundirnos, usaremos t en lugar de u y b. Así que es la fórmula que ya conocimos, solo que en t. Y ahora la aplicamos 1 más x cuadrada, la función t que será 1 más x cuadrada, su derivada será 2x de x. ¿Y para qué queremos esto? Para lo siguiente. Para tener u sobre t de t. Que esto es más que nada una antiderivada inmediata. ¿Pero de cuál? Fácil. Del logaritmo de t. Más la constante de integración. Podemos pasar del arco tangente de x a un logaritmo. Bueno, junto con x y el arco tangente de x. Y ya terminando de resolver algebraicamente y despejando, tenemos finalmente que el resultado es x por arco tangente de x menos un medio del logaritmo de 1 más x cuadrado más c. Esto por haber regresado de su función t. Y así tenemos resuelta nuestra tercer integral. Ahora tocará trabajar en una integral más curiosa. Nuestra integral curiosa es la exponencial a la x por coseno de x dx. Recordemos nuestra fórmula de integración por partes, así como su notación, ya tan conocida hasta el momento. Y veamos que para ambos casos nos conviene usar a dv, a u y la derivada de b. Así que lo haremos de esta forma. Tomaremos como u a x y a dv como la derivada de b. Podemos hacerlo al revés, pero bueno, vamos a trabajarlo así porque creo que es más convincente. Sabemos que la derivada de u es en x y para llegar a la derivada de b es con la variable seno de x. Aquí lo observamos. Y sustituyendo tenemos e a la x por seno de x menos e a la x por seno de x de x. Aplicando el producto, tenemos que ahora nuestra nueva integral es e a la x por seno de x, que eso nos implica llevar una vez más a la integración
integración por partes. Algo que aclarar y muy importante es que si ya, no lo expliqué en el anterior ejercicio, pero, en los anteriores ejercicios, pero si vamos a aplicar dos veces integración por partes y se ven bastante similares, es mejor no si ya tomamos como u y dv de esta forma, no cambiemos el orden, porque si en caso de que hiciéramos dv por e a la x de x y seno de x como u, no quedaría bien, quedaría algo raro y no nos llevaría a un camino que difícilmente podamos salir, porque no digamos es un error, pero no es convincente. Es mejor seguir el orden que ya llevamos, que en este caso es que la exponencial sea la variable u y seno de x con dx sea la derivada de la variable b, que siguiendo este orden, si bien nos fijamos que tanto aquí para u nos va a resultar lo mismo, uno diría porque seguimos haciendo esto y no cambiamos el seno a la variable u y la derivada de b con b a x, porque esto nos provocaría errores. Y ahorita veremos cómo terminamos de resolver esta. Sabemos que para llegar a la derivada de b es con menos coseno de x, una que ya debemos todos conocer. Pero bueno, no está mal repasarla. Y aplicando una vez más la integración por partes de esta fórmula, tenemos que menos e a la x por coseno de x más e a la x coseno de x. Y, oh sorpresa, notamos que esta integral es igual a esta. Es como si hubiéramos regresado al inicio y como si no hubiéramos avanzado nada y solo nos hubiéramos cargado de más ecuaciones o de más variables como las exponenciales y las funciones trigonométricas. Pero no, acá hay una solución y por eso digo que decimos que este es un problema especial, por así decir. Regresando a nuestra integral original que inició este problema, colocándolo, igualándolo con el resultado que ya llevábamos, donde tenemos una integral de x, la despejamos para tener la suma de dos integrales por la ecuación que nos quedaba. Así, realizando la suma, tenemos a dos integrales de a la x, que despejando sobre 2 tenemos este bonito resultado de x por coseno de x menos seno de x, esto por propiedad del producto. Así concluimos con nuestra cuarta integral, de un caso muy curioso que también puede aplicarse para x seno de x. Este es un ejemplo. Y bueno chicos, nos vemos hasta el siguiente video, en el siguiente próximo método que gusten visitar. Bye.